El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Hunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca, el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos.
Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua. Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes.
Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio.
Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de Más de 1.500 personas perdieron la vida en esta parte del océano, por lo que quizás sea una idea prudente mantenerse alejado de ella. El lugar donde se hundió el RMS Titanic sigue siendo peligroso. Quiero decir, sí, todavía hay enormes icebergs por ahí, pero hay amenazas aún mayores acechando bajo la superficie. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo el agua, casi 640 kilómetros al sureste de Terranova. Ha estado allí por más de 100 años, así que con el tiempo el naufragio se ha ido desmoronando poco a poco. El infame barco se está oxidando, tal como cualquier estructura de hierro o acero lo haría bajo el agua. Químicamente, al mezclar hierro, oxígeno y agua, esa combinación desencadena una reacción que produce óxido de hierro, lo cual conduce a la corrosión. Así que las placas de acero, vigas, todo eso se está debilitando. Partes del revestimiento se están derrumbando, como el techo del baño del capitán y una sección de la barandilla que colapsó no hace mucho. Pero en el caso del Titanic, gran parte de esa corrosión es causada por bacterias que consumen hierro. Cuando el barco se hundió, se partió en 2 grandes piezas, la proa y la popa, que quedaron a casi 600 metros de distancia en el fondo del mar. Y ahora ambas piezas están cubiertas por una biopelícula, una capa viviente de bacterias, hongos marinos y todo tipo de otros microbios. Con el tiempo, los microbios que se alimentan del hierro del barco han creado estas cosas llamadas rustículos y en realidad están acelerando la descomposición del naufragio. Los científicos dicen que la popa se está deteriorando mucho más rápido que la proa, principalmente porque sufrió más daño cuando el barco se hundió. Y ahora, gracias a toda esa actividad bacteriana, la popa podría estar deteriorándose hasta 40 años antes que la proa. Entonces sí, los microbios han estado prosperando y floreciendo allí abajo. Si les tienes fobia a los gérmenes, es probable que eso suene como una pesadilla total, pero sinceramente no es tan malo. Para empezar, ni siquiera se ven asquerosos. Estas rustículas en realidad lucen bastante geniales, como cristales de hielo o pequeños diamantes adheridos al naufragio. Y no te preocupes, no estás en peligro, mientras mantengas una distancia segura de los restos, sin contacto directo y definitivamente no te pongas a hurgar dentro. No hay riesgo real. Hablando de acercarse peligrosamente, tenemos que mencionar el desastre del sumergible Titán. Ya sabes, el que implosionó de forma catastrófica en 2023 durante un viaje al naufragio del Titanic. Lamentablemente, las 5 personas a bordo perdieron la vida. Aunque este viaje se vendía como una aventura turística, adentrarse tanto en el océano no es un juego. Es aterrador, frío y oscuro. La luz solar es absorbida por el agua y no puede llegar mucho más allá de unos 1000 metros bajo la superficie. Más allá de ese punto, el océano está en total oscuridad, todo el tiempo. El Titanic yace en una región conocida como Zona de Medianoche, precisamente por esta razón. Las pocas personas valientes que han visitado los restos dicen que el descenso dura más de 2 horas a través de una oscuridad total. Luego, de repente, el fondo del océano aparece a la vista, iluminado por las luces del sumergible. El segundo gran desafío es encontrar verdaderamente el naufragio. A esa profundidad, navegar no es tarea fácil. Cuando llegas al fondo, realmente no sabes con exactitud dónde te encuentras. Es como si estuvieras tanteando en la oscuridad, sabiendo que el Titanic está en algún lugar por ahí, pero no puedes verlo.
Sin embargo, los mapas detallados del sitio del Titanic, elaborados a partir de décadas de escaneos de alta resolución, realmente son de gran ayuda. A medida que el naufragio comienza a hacerse visible, pueden usar esos mapas para mantenerse en el camino correcto. Además, el sonar y los sensores le permiten a la tripulación detectar características y objetos, incluso si están muy fuera del reducido haz de luz del submarino. Por ejemplo, el sumergible Titán tenía un sensor llamado registro de velocidad Doppler. Este emite ondas sonoras para medir qué tan rápido se mueve el sumergible y a qué profundidad se encuentra basándose en su distancia desde el fondo del océano. Sin embargo, pasajeros de viajes anteriores al Titanic en este sumergible han comentado lo difícil que es orientarse una vez que llegan al fondo del océano. Y no podemos olvidar la presión. Cuanto más profundo te adentras en el océano, más presión ejerce el agua sobre todo. Y la presión es increíblemente alta en el lugar del naufragio del Titanic. Para ponerlo en perspectiva, es unas 200 veces la presión dentro de una llanta de automóvil. Por eso los sumergibles necesitan paredes súper gruesas para soportarla. Así que sí, el agua alrededor del Titanic tiene microbios espeluznantes, una oscuridad total y una presión increíble. Pero hay algo más que sucede allá abajo y son las corrientes impredecibles. Estás familiarizado con ellas. Quiero decir, cuando nadas en el mar, normalmente puedes sentir las corrientes tirándote de un lado a otro. Sin embargo, el océano profundo tiene su propio conjunto de corrientes submarinas. No son tan fuertes como las que sientes en la superficie, pero aún pueden mover enormes cantidades de agua. Estas pueden ser causadas por factores como el viento, diferencias en la temperatura del agua y en la salinidad, o incluso por extrañas tormentas en el fondo del océano llamadas bentónicas. Estas pueden volverse intensas y revolver el lecho marino. Como mencioné anteriormente, el naufragio del Titanic está en dos grandes piezas, el frente y la parte trasera, y los investigadores han estado examinando el lecho marino de la zona circundante. Una parte del naufragio está cerca de esta fría corriente submarina llamada corriente límite occidental. Fluye hacia el sur y mueve lodo y arena a lo largo del lecho oceánico, lo que crea ondulaciones y patrones que muestran cuán fuerte o débil es la corriente. La mayoría de las veces las corrientes allí no son muy fuertes. Incluso encontraron ondulaciones de arena cerca de donde aterrizó todo el escombro del Titanic, como muebles, carbón y simplemente cosas al azar del barco, y esas ondulaciones muestran una corriente que fluye de este a oeste. Pero dentro del sitio principal del naufragio, la situación se pone un poco más complicada. El agua fluye más de noroeste a suroeste, probablemente porque todos los enormes pedazos del barco están alterando el flujo. Alrededor del lado sur de la proa del Titanic, las corrientes también se vuelven impredecibles. Siguen cambiando de dirección, del noreste al noroeste e incluso al suroeste. Es como si el océano estuviera haciendo lo que le da la gana allá abajo. Los expertos creen que, con el tiempo, toda esta agua que se desplaza va a enterrar lentamente al Titanic bajo capas de lodo y arena. Poco a poco, el naufragio podría simplemente desvanecerse y desaparecer bajo el fondo del océano. Bien, ahora es momento de abordar el tema evidente aquí, los icebergs. Sí, todavía son un problema para los barcos hoy en día. En 2023, alrededor de 380 icebergs flotaron hacia las rutas marítimas concurridas entre América del Norte y Europa. Eso es un problema. Verás, cuanto más grande es el iceberg, más fácil es de detectar y evitar. Sin embargo, los hielos más pequeños son mucho más difíciles de detectar, aunque no son menos peligrosos. Y eso se debe a que la parte más riesgosa está bajo el agua, donde nadie puede verla. Piensa en el iceberg que hundió al Titanic. Los pasajeros vieron unos 30 metros de él sobre el agua, pero se cree que eso es solo alrededor del 16% de su tamaño total. Los expertos dicen que el resto, oculto bajo las olas y mucho más grande de lo que se ve, podría extenderse varios cientos de pies hacia abajo. La buena noticia es que, a diferencia de los tiempos del Titanic, ahora tenemos más tecnología para detectar icebergs con anticipación. Los barcos modernos cuentan con radares e imágenes satelitales que pueden identificar amenazas heladas escondidas en la oscuridad. Algunas embarcaciones incluso utilizan sonar e imágenes térmicas para ver a través de la niebla, ayudando a la tripulación a detectar icebergs sobre la superficie. El GPS y el AIS eligen rutas más seguras.
Y los centros de monitoreo alrededor del mundo envían alertas en tiempo real, como si tuvieras un asistente personal para detectar icebergs. Así que sí, es una mejora considerable en comparación a depender solo de binoculares. No tendrás que preocuparte por los icebergs en tus próximas vacaciones en crucero, incluso si pasa por la ruta del Titanic. By April 1912, the Titanic was the most expensive and unsinkable ship in the world. These days, the sunken Titanic is associated with some of the most expensive expedition tours in the world. Despite the terrible tragedy, people have built profitable businesses using the famous ship, and these businesses can be very dangerous. The Titanic fell to the bottom of the icy waters of the North Atlantic in 1912. It was more than 70 years before people finally discovered the ship. It happened in the 80s, when researcher Robert Ballard carried out a secret mission to search for sunken submarines. In addition to his mission, Ballard also wanted to search for the wreckage of the Titanic, if he had the time. In short, he did find the Titanic. This discovery became the beginning of big profits, fighting for customers, lawsuits, and the destruction of the wreckage. Shortly after the discovery, Ballard came to the U.S. Congress and testified about the Titanic he'd found. He suggested making a sea memorial out of the wreck's site and leaving this place untouched. In 1986, Ballard installed a plaque on the Titanic, and the story ended there. But not for long. The Titanic tragedy was a popular theme, so many companies realized they could make a lot of money out of it. In 1987, an American company, Titanic Ventures, descended to the wreckage together with the French National Institute of Oceanography and got about 1,800 artifacts from there. Then the company received the rights from the US government to rescue the Titanic by parts. Over the course of several years, they made several other expeditions and took more than 2,000 artifacts. The company created a museum where it exhibited the found jewelry, interior elements, personal belongings of passengers, and a lot more. Some artifacts were put up for auction. The company made good profits and inspired many others to do the same. For example, let's take a look at this pocket watch. It belonged to a guy named Edmund Stone, who was a first-class steward. The watch stopped at 2:15 a.m. when it fell into the icy ocean water. After almost 100 years, it was sold for 130,000 euros, which is about $135,000, and is far from the highest price. Another item is the Titanic's ship plan. This is one of the most authentic artifacts from the ship, and it had a practical use. Experts used this blueprint to investigate the wreckage. It helped them understand where the iceberg had struck the Titanic. This plan was sold at auction for $320,000. Do you remember that moment in the movie when the ship began to sink and the violinists started playing their last song? It was actually true. There were real musicians on board who were playing till the end. One of them was Wallace Hartley. Unfortunately, he didn't survive the disaster, but his violin did. Even though it's impossible to play it, it was sold for $1.5 million. In general, as you understand, the hunt for the Titanic's artifacts turned out to be quite profitable. Then, director James Cameron came down to the Titanic. In 1997, he released his famous movie with the same name, and the popularity of the Titanic soared. Collecting the artifacts was no longer so interesting. People wanted to go down to the famous ship on their own. The high demand provided a good supply. In 1998, British company Deep Ocean Expeditions organized tours to the Titanic for only $32,500. From that time until 2012, the company conducted 197 dives to the wreckage of the ship, and during this time, the ticket price doubled. The company Titanic Ventures, which was the first to get an artifact from the sunken ship, later received the name RMS Titanic Inc., and it sued Deep Ocean Expeditions because it believed that its exclusive rights to salvage the ship's artifacts prevented other companies from conducting underwater tours. RMS Titanic won the court case and banned Deep Ocean from conducting expeditions, but this decision was overturned in 1999.
In short, litigation and fights between competitors began. People continued to go down to the seabed to see the legendary ship. There were other companies that organized their own tours. Tourists descended to the Titanic inside underwater bathyscaphs. In 2001, an American couple had a wedding inside an underwater vessel that floated next to the Titanic deck. The profit was growing, customers were coming, and everything was fine, not counting the Titanic itself. The more tourists came down to the ship, the more damaged it got. People wanted not only to see, but also to touch the wreckage. The bathyscaphs could accidentally hit the ship and break apart its parts. The churning of the water caused by boat propellers could also damage the old ship. During one expedition, a bathyscaph crashed into the Titanic, but those who did it kept silent about this incident. In addition, the seabed where the ship lies is littered with garbage. Bottles, chains, weights, nets that people left during rescue operations and tourism. More than 100 years after the tragedy, the Titanic has finally received UNESCO protection. This means that many countries have received the right to prohibit going down to the Titanic, taking artifacts from there and selling them. The saddest thing is that this hype around the Titanic led to another tragedy. In 2023, OceanGate Expeditions conducted a tour on a submarine with 5 people. This was the famous Titan bathyscaph you've probably heard about. So, the Titan began its dive to the Titanic, and after 1 hour and 45 minutes, communication with the bathyscaph was lost. Something broke in the boat, depressurization started, and in a split second, the huge water pressure crushed the Titan. Despite the danger of such a dive, there are many people who want to go on an expedition to the Titanic to see the ship with their own eyes. They're not even deterred by the price of such a tour, which has increased by several times. But for those who don't have several $100,000, oceanographers and divers have created a digital copy of the sunken Titanic. Using a computer, you can visit the ship, walk through its halls, cabins, and deck. The copy has preserved some parts of the ship which don't exist anymore. For example, the famous railings on the ship's bow where Leonardo DiCaprio hugged Kate Winslet have recently collapsed. And you can also visit museums dedicated to the Titanic. There, you'll see various photos, elements of the ship, personal belongings of passengers, and many other artifacts. Anyway, if you have a lot of money and you still want to go down to the Titanic, think twice. And in general, ordinary scuba diving is a rather dangerous thing. These are the problems it can cause. When you dive underwater without preparation and come up too fast, you're likely to encounter decompression sickness, which is also called the bends. Due to the rapid decrease in the pressure that surrounds you, nitrogen bubbles move through the body and might cause paralysis, severe discomfort, spinal cord damage, and many other troubles. Wait a minute. What are nitrogen bubbles doing in your body anyway? Your cylinders contain compressed gas that consists of nitrogen and oxygen. And when you inhale this substance and the pressure around you sharply decreases, nitrogen accumulates in bubbles. According to Henry's law, the solubility of gases in a liquid is directly proportional to the external pressure. The liquid is flowing in your veins and arteries, and the external pressure is tons of seawater around you. Any change in your body pressure can also cause loss of consciousness, and underwater depths are not the best place to faint. Check out on YouTube what happens to people who don't adhere to safety regulations and experience the bends. You'll see that this is a rather unpleasant feeling. What if you get a bad instructor, or you panic and start rising too fast? Or the depth might turn out greater than you expected. Of course, when you're inside a bathyscaph, looking at the Titanic through the window, you feel much more comfortable. But if you're going to scuba dive to big depths, good preparation is vital for you. ¿Cómo pudo hundirse en solo 2 horas y 40 minutos un barco construido por las mentes más brillantes de su época y considerado insumergible? Quizás podamos resolver el misterio adentrándonos en los tornillos del Titanic. Y lo digo literalmente.
Todo comenzó con una elegante cena en Londres en 1907. Lord William James Parry tenía una gran idea y necesitaba a las personas indicadas a bordo. Invitó al director de la compañía naviera británica, White Star Line, a conversar. White Star ya navegaba el éxito con los viajes transatlánticos, haciendo una fortuna transportando inmigrantes a América. Pero la competencia era feroz. Cunard, uno de sus mayores rivales, acababa de lanzar dos elegantes y veloces barcos, el Lusitania y el Mauretania. Estos barcos eran lo último en velocidad y lujo. Parry no iba a quedarse atrás. Como presidente de una compañía irlandesa de construcción naval, pensó que si se aliaba con White Star, podrían dominar el mercado. Esa misma noche, durante la cena, comenzaron a idear toda una flota de transatlánticos, el Olympic, el Titanic y un tercer barco que eventualmente se convirtió en el Britannic. Pronto, esas ideas se volvieron realidad. Comenzó la construcción del Titanic y su gemelo, el Olympic. Fue tan impresionante que tuvieron que construir dos nuevos astilleros en Queen's Island, conocida como el Barrio Titanic, en el puerto de Belfast. Pero construir algo tan masivo no era nada fácil. Harland & Wolff, la compañía británica a cargo de la construcción, tenía las manos llenas. Era el barco más grande que alguien hubiera intentado construir, y se necesitaron 15,000 hombres trabajando día y noche para hacer realidad el sueño. El Titanic y su gemelo se planearon con 269 metros de largo, lo suficiente para superar por 37 metros a los nuevos transatlánticos de Cunard. Al terminarse, el Titanic medía lo mismo que 4 cuadras y era tan alto como un edificio de 9 pisos. Además de ser el barco más grande de su época, también obtuvo otro apodo. Cuando la revista Shipbuilder lo examinó, lo calificaron como insumergible. Pero algo salió muy mal en el camino. Si le hiciéramos una radiografía al Titanic, encontraríamos 2,000 placas de acero, cada una de hasta 9 metros de largo y unas 3 toneladas de peso. Para armarlo, lo construyeron como un esqueleto metálico gigante, con la quilla como columna vertebral y las placas del casco formando la cubierta exterior. Para vencer a la competencia, el Titanic tenía que ser enorme, pero también rápido. Para lograrlo, tuvieron que innovar con las hélices. Tenía 3, 2 externas de 3 aspas y una central de 4. Las externas, de 7 metros de diámetro, eran impulsadas por los motores de vapor. Estos motores eran los músculos del barco, convirtiendo el vapor en la potencia que giraba las hélices. La hélice central era más pequeña, de 5 metros, y funcionaba con una turbina de vapor de baja presión. La combinación de motores y turbina era tecnología de punta en esa época, y permitía al Titanic navegar a unos 21 nudos. Eso es, aproximadamente 39 kilómetros por hora, lo cual no suena muy rápido, pero para un barco de ese tamaño, era impresionante. Las hélices estaban hechas de bronce de manganeso, un material elegido por su resistencia a la corrosión. Créanme, esto es clave cuando atraviesas agua salada del océano. Este sistema de motores podía generar hasta 46,000 caballos de fuerza, el equivalente a 230 carros combinados. Para mover el barco, había 2 grandes hélices a los lados, conectadas a motores que funcionaban como bombas gigantes, impulsándolo hacia adelante. Luego estaba la tercera hélice en el centro, que funcionaba como turbina de vapor, un tipo especial de motor que le daba impulso extra y usaba menos combustible. Todo este sistema no era solo por potencia, también por velocidad. Otros barcos ya usaban la turbina de vapor desde años antes, pero como el Titanic era más grande y pesado, su sistema tenía que ser extra potente para mantenerlo rápido, estable y cómodo para todos a bordo. Así que, después de 2 años de arduo trabajo, el Titanic estaba listo para su primera prueba. El 31 de mayo de 1911, una multitud de 100,000 personas se detuvo a ver al Titanic deslizarse hacia el río Lagan. Lord Parry estuvo acompañado del millonario estadounidense J.P. Morgan, quien había adquirido el control financiero de la compañía White Star. El Titanic flotó por primera vez, pero tardó otro año en equiparse. ¿Qué es jerga naval para convertir ese esqueleto de acero gigante en un lujoso palacio flotante? Tenía de todo: alberca climatizada, baños turcos, palmeras en los cafés, cancha de squash,
un salón comedor de primera clase para 554 personas. Según algunos reportes, la suite más lujosa del Titanic fue reservada por una estadounidense llamada Charlotte Drake Cardessa. Pagó $2.500 en 1912. Incluso hoy, eso es mucho dinero por un viaje. Pero si hacemos la conversión, serían unos $75,000 actuales. Todo por un boleto de ida a través del Atlántico. Los trabajadores se apresuraron a terminar de pintar y pulir el Titanic para el 31 de marzo de 1912. El capitán de White Star, Edward John Smith, de 62 años, abordó para supervisar las pruebas finales del transatlántico más grande del mundo. El capitán incluso dijo que este sería su último cruce del Atlántico. Al llegar a América, se retiraría. El 10 de abril, el barco estaba listo para su viaje inaugural. Zarpó hacia Southampton para cargar carbón y a sus primeros pasajeros. La pasajera Sylvia Caldwell le preguntó a un marinero si ese barco gigantesco era realmente insumergible, a lo que él respondió con la icónica frase: «Ni Dios mismo podría hundir este barco». 4 días después de zarpar, el RMS Titanic encontró su destino. Aunque el barco recibió advertencias sobre icebergs, navegaba muy rápido en la oscuridad. Cuando los vigías finalmente vieron el iceberg, estaba demasiado cerca para detenerse o virar. Imaginen intentar frenar de golpe un carro enorme. Ahora imaginen que ese carro pesaba 20,000 veces más que un vehículo normal y se movía absurdamente rápido. Cuando el Titanic intentó esquivarlo, terminó raspando el iceberg por un costado. Aunque la tripulación intentó frenar y girar, el barco rozó el iceberg, abriendo 100 metros del casco y dañando 6 de 16 compartimentos estancos. Esto hizo que la proa se hundiera, mientras la popa se elevaba, como cuando un lado de una palanca pesa demasiado. En un ángulo pronunciado, el barco comenzó a partirse por la mitad, y así fue como finalmente se hundió. Pero, ¿por qué el casco y los remaches se rompieron tan fácilmente? Una expedición en 1991 descubrió piezas del casco del Titanic y encontró que el acero usado era extremadamente frágil, especialmente en temperaturas bajo cero como las de esa noche. El acero no se dobló ni cedió bajo presión. Se rompió como vidrio, empeorando mucho el impacto. Los análisis químicos revelaron que el acero tenía altos niveles de azufre, lo que lo debilitaba. Este tipo de acero frágil, combinado con la alta velocidad y las temperaturas bajo cero, fue una receta para el desastre. Bueno, había fallas en los materiales, pero el diseño del barco también tenía serios problemas. Esos compartimentos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, así que cuando el agua entraba, se desbordaba de un compartimento a otro, acelerando el hundimiento. Si el barco se hubiera construido con mejor acero, un casco doble o compartimentos estancos mejorados, el desastre podría haberse evitado. Quizás lo suficiente para que el RMS Carpathia llegara a rescatar a todos a bordo. El Titanic no era insumergible, pero para su época fue un triunfo de la ingeniería y el lujo. El problema es que ni los mejores diseños pueden siempre vencer a la naturaleza. El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas. ¿No? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad, pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona,
pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima. Pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus dos nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea. Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad. Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje. Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco. En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba. Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje
Al final, solo alrededor de una cuarta parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron. Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en 2, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y 2 fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera, cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic, por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme... Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele, viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic. Pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también, incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces, y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706. Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía. Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza, y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón, han logrado mantener su forma. Pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí, para entender por qué está en un estado tan terrible,
tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final. Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino, el Titanic soporta una presión enorme, casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco, así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero, e incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias, y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste, pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic,
Y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. Apenas ha pasado un siglo desde que el Titanic se hundió, pero los científicos dicen que, en solo unas décadas, sus restos podrían desaparecer casi por completo. Mientras tanto, un naufragio griego de madera, con unos 2.400 años de antigüedad, sigue viéndose bastante bien. ¿Será por algún tipo de magia antigua en la construcción de barcos, los materiales, o algo completamente diferente? Bueno, vamos a averiguarlo. En la esquina roja, el infame Titanic. Realmente no necesita presentación. Era el barco más grande de su época, con casi 900 pies de largo, construido con placas de acero resistente y unido con remaches de hierro y acero. Funcionaba con máquinas de vapor alimentadas por carbón. Adentro había comedores, elevadores, hasta una alberca. En 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York, con unas 2.200 personas a bordo. 4 días después, chocó con un iceberg. El casco se abrió, el agua entró a raudales y el barco insumergible se fue al fondo del Atlántico Norte, a casi 2,5 millas de profundidad. Cuando los exploradores finalmente lo encontraron en 1985, se veía sorprendentemente completo, con 2 grandes piezas casi intactas. Pero el tiempo, la presión y el agua salada lo han ido desgastando desde entonces. Partes como las barandillas se han desmoronado, las cubiertas se han hundido y secciones enteras están empezando a desintegrarse. A este ritmo, los expertos creen que para 2037 la mayor parte de lo que queda podría desaparecer. Mientras tanto, en la esquina azul está el retador griego. En 2018, investigadores que exploraban el Mar Negro hicieron un descubrimiento muy diferente. A unos 6.600 pies bajo la superficie, encontraron un barco mercante griego que se hundió alrededor del 400 a.C. Mide apenas unos 75 pies de largo, pero aún se reconoce claramente como un barco. El mástil y el timón son visibles. Lo más probable es que fuera un barco de carga construido para viajes cortos y medianos, transportando mercancía entre puertos en vez de cruzar océanos abiertos. Sea lo que haya pasado, se hundió en las profundidades del Mar Negro, y ahí se quedó, sorprendentemente bien conservado. La madera no se ha desintegrado, y la forma del barco aún se reconoce fácilmente, incluso después de tanto tiempo. Parece imposible, pero la explicación es realmente genial. En casi cualquier situación, la madera es mucho menos resistente que el acero. El acero es uno de los materiales más resistentes que el ser humano ha creado. Puede soportar presiones enormes y cargas pesadas durante años. Por eso los barcos modernos, los rascacielos y los puentes se construyen con él. La madera es suave, flexible y mucho más débil. Se deteriora bastante rápido, sobre todo cuando se expone a la luz solar, el oxígeno y el agua. Los naufragios de madera están condenados a desintegrarse tarde o temprano. El agua salada se filtra, las fibras se descomponen y los organismos vivos empiezan a devorarla. En mares cálidos y poco profundos, la madera se convierte en alimento para los gusanos de barco. Bueno, en realidad no son gusanos, sino moluscos que perforan la madera como termitas submarinas. Se alimentan de barcos de madera y en solo un par de décadas, ¡puf!, desaparecen. Así que, por toda lógica, el Titanic, hecho de acero sólido, debería ser el que más dure, y el barco griego, hecho de madera, debería haberse vuelto polvo hace siglos. Pero eso solo aplica cuando ambos están expuestos a un ambiente similar. Los restos del Titanic están en el Atlántico Norte. Es uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. El naufragio yace a unos 12.500 pies de profundidad, donde la presión es más de 370 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas rondan apenas por encima del punto de congelación, y el agua está cargada de sal y oxígeno disuelto. Cuando el hierro y el acero se encuentran con el oxígeno y el agua salada, forman óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero el deterioro del Titanic no es solo químico, también es biológico. En los años 90, los científicos descubrieron unas bacterias especiales en el naufragio llamadas Alomonas titanicae. Estos microbios se alimentan del metal mismo,
formando estructuras frágiles con forma de estalactita llamadas rústicles. Los rústicles pueden parecer sólidos, pero son frágiles y huecos, como coral hecho de óxido. Conforme crecen, se desprenden, llevándose pedazos del barco con ellos. Cada rústicle que cae significa que un poco más del Titanic desaparece. Si a eso le sumas las fuertes corrientes submarinas y la presión de las profundidades, es fácil entender por qué el naufragio se está desmoronando lentamente. El Mar Negro, por otro lado, tiene características fascinantes que lo hacen único. Su estructura es como un pastel de capas gigante, hecho de dos océanos completamente diferentes apilados uno sobre otro. Arriba tienes agua de mar normal, llena de oxígeno y vida marina. Pero por debajo de unos 600 pies es todo lo contrario. La capa más profunda es densa, salada y está completamente aislada de la superficie. Los científicos lo llaman estratificación, lo que significa que las capas casi no se mezclan, algo así como el aceite y el vinagre cuando se asientan en una botella. Eso pasa porque los ríos de un lado traen mucha agua dulce, mientras que el agua salada del Mediterráneo se cuela por un paso angosto cerca de Turquía. El agua dulce flota encima porque es más ligera, atrapando la capa más pesada y salada debajo. Ahora viene lo interesante. Esa capa inferior ha estado sellada durante miles de años. No le llega oxígeno, así que la vida marina que depende de él no puede sobrevivir. En su lugar, está llena de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, el ambiente ayuda a conservar los materiales al prevenir la descomposición biológica típica. Sin oxígeno, ni criaturas vivas que se alimenten de madera o metal. Lo que se hunde ahí básicamente queda congelado en el tiempo, por mucho tiempo. Y realmente funciona. Incluso cosas delicadas como cuerdas, cuero y telas han sobrevivido a esas profundidades. Por eso los arqueólogos aman este lugar. Han registrado más de 60 naufragios, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Muchos de ellos notablemente bien conservados. Los constructores de barcos antiguos eran verdaderos artistas. No tenían máquinas ni soldadura de metal, pero sabían cómo hacer la madera lo suficientemente fuerte para resistir tormentas y largos viajes. Para el siglo V a.C., los constructores griegos habían desarrollado barcos capaces de recorrer rutas comerciales de larga distancia en el Mediterráneo. Sus diseños se mantuvieron prácticamente iguales durante siglos. Podríamos decir que eran los camiones del mundo antiguo, solo que más lentos. Con el tiempo, los humanos siguieron mejorando sus barcos. Para la Edad Media, los veleros tenían múltiples mástiles y aparejos complejos, lo que les permitía cruzar océanos en vez de solo navegar pegados a la costa. Luego, llegó la era de las exploraciones. Enormes barcos de madera con cañones, comercio global e imperios marítimos. Para el siglo XIX, la madera había llegado a su límite. Las máquinas de vapor reemplazaron a las velas, y el hierro y el acero reemplazaron a la madera. Los barcos se volvieron más grandes, más rápidos y más fuertes. Cuando el Titanic fue construido en 1912, representaba la cúspide absoluta de la tecnología naval. Hasta tenía electricidad. Aunque el Titanic no se hubiera hundido, de todas formas, no estaría navegando hoy. Quizás sería un museo flotante, pero una cosa es segura. La película habría sido muy diferente. Hoy en día, los científicos trabajan a contrarreloj para preservar ambos tipos de naufragios, los que están congelados en el tiempo y los que se desvanecen rápidamente. En el Atlántico Norte, submarinos robóticos están mapeando el Titanic con escaneos tridimensionales antes de que el naufragio colapse por completo. Mientras tanto, en el Mar Negro, drones submarinos exploran sin perturbar nada, capturando barcos que lucen casi nuevos, completos con anclas, cerámica y decoraciones talladas. Como el fondo marino de ahí ha estado aislado desde siempre, no solo sobreviven los barcos. Vasijas antiguas, herramientas e incluso rastros de aldeas siguen enterrados en las oscuras capas de sedimento sin perturbar. Es un lugar que necesitas en tu mapa si te interesa la arqueología marina. Pero no todos los naufragios se dejan intactos. En todo el mundo, cada vez es más común convertir naufragios históricos selectos en museos submarinos administrados. En lugar de mantenerlos fuera de alcance, científicos y conservacionistas invitan a buzos a explorarlos de manera responsable. Por ejemplo, frente a las costas de Grecia, un naufragio antiguo de la era clásica ahora funciona como un sitio de buceo protegido. En la mayoría de los casos, mover barcos hundidos es impráctico y se arriesga a dañarlos. Están más seguros bajo el agua hasta que llegue alguna nueva tecnología. Quizá no estemos tan lejos de un futuro donde submarinos comerciales
permitan a todos ver el gran Titanic en persona. Eso es muy poco probable, claro, pero en un escenario hipotético, solo nos queda esperar que suceda mientras el barco aún esté ahí. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. ¡Felicidades! Puedes olvidar todo lo que has visto en las películas o todo lo que has leído en libros y periódicos y escuchado de la gente. Ahora tenemos el estudio más detallado y confiable del famoso barco hundido. Un escaneo 3D a gran escala del Titanic nos permitió ver con detalle todo lo que sucedió durante el desastre. Y ten por seguro que ocurrió mucho de lo que nunca habías oído hablar. ¿Estás listo para los nuevos descubrimientos sobre el Titanic? ¡Vamos! Hay una mínima posibilidad, o una muy grande, como prefieras, de que no haya personas aquí que no hayan escuchado lo que sucedió. Pero por si acaso, aquí está la breve historia de fondo. El 10 de abril de 1912, el gigantesco crucero Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York. 4 días después, la embarcación chocó con un iceberg y se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Fue una de las tragedias más grandes y desastrosas en la historia de los viajes marítimos. Desde entonces, los restos del gigantesco barco han estado reposando bajo una capa de agua helada. Durante décadas, muchas personas desearon sacarlo del fondo, pero nunca lo intentaron por completo. Las historias de los pasajeros, los documentales y los libros nos han brindado una imagen completa de lo que sucedió. Pero el único testigo que puede contarnos sobre esos trágicos acontecimientos es el propio barco. Y algunas personas decidieron preguntarle sobre esa noche. Un grupo de expertos compuesto por oceanógrafos y cineastas recreó una versión virtual de los hechos y la presentó en el documental Titanic, la resurrección digital. Esta es la reconstrucción digital más detallada jamás realizada sobre cómo se hundió el Titanic. Para crearla, los especialistas de la compañía Magellan enviaron robots marinos al fondo del mar, donde se encuentra el barco a una profundidad de 3.800 metros. En un lugar así, todos los objetos experimentan una enorme presión acuática. Para entender mejor cuán grande es, imagina el peso de una mancuerna pesada sobre la yema de tu dedo. Los buceadores experimentados con equipo de buceo estándar solo pueden nadar a profundidades de hasta 39 metros y un poco más. Por lo tanto, es una misión desafiante, casi imposible descender a tal profundidad y realizar investigaciones. Es peligroso para las personas, por eso el equipo de especialistas envió robots allí. Equipados con cámaras para encuestas en aguas profundas, tomaron más de 700,000 fotos y videos en resolución 4K. Estuvieron recolectando datos durante 3 semanas, explorando cada parte del barco. Finalmente, tenían alrededor de 16 terabytes de datos. 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes. ¿Es mucho? El juego más grande para PC, Microsoft Flight Simulator, pesa alrededor de medio terabyte. Y tiene mapas de todo el planeta para crear un simulador de vuelo realista. Aún así, este enorme programa pesa 32 veces menos que ese escaneo del Titanic. Imagina cuán detallado resultó ser el modelo del barco y la simulación del desastre. Además, el equipo combinó toda esta información con los planos del barco. Calcularon la velocidad del Titanic esa noche, su dirección, su posición y el ángulo del impacto con el iceberg. Todo esto se cargó en supercomputadoras para crear simulaciones precisas del choque. Después de eso, los especialistas estudiaron los informes de testigos presenciales, les consultaron a historiadores y expertos marítimos y luego presentaron una recreación detallada de la trágica noche. Algunas cosas resultaron ser diferentes de lo que se sabe acerca de ellas. Por ejemplo, el iceberg no hizo un enorme agujero en el casco del barco. Un escaneo de los restos del Titanic mostró que un trozo de hielo había dado un golpe de refilón y creado varios agujeros en el casco. Cada uno de ellos tenía el tamaño de una hoja A4. ¿Cómo pudo un daño tan pequeño destruir un barco gigante? El problema fue que esos agujeros del tamaño de una hoja A4 cubrían toda la longitud del casco. Los creadores del Titanic afirmaban que era el barco más insumergible del mundo.
Sin embargo, su capacidad de flotación residía en que podía mantenerse a flote incluso si se inundaban 4 de sus compartimentos estancos. Pero la colisión con el iceberg provocó la inundación de 6 de ellos. El iceberg tuvo un mero contacto de 6,3 segundos con el barco y aún así logró hundirlo. El escaneo del naufragio del Titanic también mostró un ojo de buey con una ventana rota. Probablemente el iceberg chocó allí. Este hallazgo confirma las palabras de los testigos que decían que trozos de hielo entraron en las cabinas. Imagina lo aterrador que debió ser. Estás durmiendo plácidamente en tu cama, de repente oyes un fuerte estruendo y un pedazo de iceberg cae en tu cabina. Y tras eso, comienza el caos absoluto. Los investigadores descubrieron exactamente cómo se partió el barco en dos. En la famosa película, todos vimos cómo la parte trasera del barco se elevó sobre el agua y luego se rompió. En efecto, la embarcación se rompió, pero no tan suavemente como vimos en la pantalla. Sí, la magnitud del desastre fue terrible, pero la realidad fue aún peor. El barco no solo se rompió, se desgarró en dos. Partes de madera y metal del barco, tuberías, trozos del casco, paredes, todo se desgarró y dobló. Las cabinas de primera clase se partieron en dos. Imaginen el chirrido del metal que resonó en esa fría noche. Investigadores compararon otros hechos del Titanic con la película. Uno de ellos fue la historia sobre el primer oficial William Murdoch. En la película, su personaje atacó a los pasajeros que intentaban abordar el bote, pero en realidad, todo sucedió de manera diferente. Un superviviente del Titanic, Charles Littler, dijo que William Murdoch se había ahogado mientras trataba de bajar un bote salvavidas al agua. No atacó a nadie, pero aún así enfrentó un destino trágico. No hay detalles exactos, pero escaneos de alta resolución han confirmado esta versión. Sin embargo, una de las historias más impresionantes y heroicas que ocurrieron en el Titanic tuvo lugar en la sala de calderas. Con la ayuda de robots, los expertos descubrieron que una de las válvulas de vapor del barco había quedado abierta. Este hallazgo solo confirma los testimonios de los testigos oculares de que los ingenieros permanecieron en la sala de calderas más de 2 horas después de la colisión con el iceberg. Este grupo de valientes mantuvo el suministro eléctrico hasta el final. ¿Por qué lo hicieron? La iluminación adecuada en el Titanic ayudó a que las personas bajaran los botes de forma segura al agua. La energía eléctrica también hizo que el Titanic fuera visible para los barcos distantes. Además, los pasajeros informaron que las luces del barco seguían encendidas incluso cuando estaba sumergido bajo el agua. La valiente hazaña de los ingenieros ayudó a salvar las vidas de cientos de pasajeros. ¿Quién sabe? Tal vez una investigación más profunda del barco nos revele más sobre otras acciones heroicas de los pasajeros y miembros de la tripulación. Acciones que valdrán la pena para hacer una película sobre ellas. Además de estudiar la embarcación, los investigadores también escanearon el lecho marino alrededor del naufragio, donde no solo había partes del Titanic, sino también pertenencias de los pasajeros, incluidas monedas de oro, relojes de bolsillo, peines, zapatos y así sucesivamente, esparcidas. Por cierto, muchos de esos objetos han sido recuperados del fondo y vendidos en varias subastas. También puedes ver algunos artefactos del barco en museos especializados. Uno de esos se llama Titanic Belfast y se encuentra en Irlanda del Norte.